La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14. Que el amor sea su meta más alta. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación, o un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos, o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos
Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, Él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14. Amados hermanos, en este capítulo vamos a abarcar bastante el tema del hablar en otras lenguas. Y me gustaría empezar con el versículo 12 que dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amados hermanos, los dones espirituales que se están mencionando durante los últimos capítulos tienen un solo objetivo: edificar la iglesia. Por lo tanto, cuando vemos el tema del hablar en otras lenguas, también debe verse con ese único objetivo, el edificar iglesia, no hay más. Es cierto que también hay una duda, una controversia, en qué momento debería hablarse, cuándo hablarse, cuántos deberían hablar. Y en este capítulo el apóstol Pablo nos da una orientación bien clara. En el versículo 27 y 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amados hermanos, cuando un hermano habla en lenguas, él mismo es edificado, uno mismo es lleno, experimenta el fruto dentro de su espíritu. Pues el versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y es cierto, cuando uno ora en lenguas, nuestra mente no tiene una dirección.
Pues cada vez que nosotros pronunciamos alguna palabra, nuestra mente tiene que desarrollarla, tiene que interpretarla. Pero cuando oramos en lenguas, nuestra mente no sabe qué interpretar. Por lo tanto, el orar en lenguas es para edificación del propio espíritu, para nuestro espíritu. Es por ello que cuando se trata de hablar en lenguas y cuando se hace en público, lo ideal es que haya un intérprete, alguien que interprete esas lenguas, pues si no lo hay va a generar mucha confusión, pues los demás no van a entender y no van a ser edificados. Amados hermanos, es necesario que cada creyente practique y ejercite el hablar en lenguas. Es una señal de un creyente, es una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Ese practicar y ese ejercitar es para edificación de uno mismo, pues nuestro espíritu es quien ora y se edifica. Amén. El apóstol Pablo en el versículo 18 y 19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Nuevamente el apóstol Pablo está recalcando, enfatizando el tema de la edificación. Si 10,000 palabras en lengua desconocida no va a edificar, entonces prefiero dar 5 palabras que sí se puedan entender y puedan edificar. Amados hermanos, como creyentes debemos ejercitar el hablar en lenguas, pero de manera personal para edificación propia, pues cuando se trata de enseñanza debe ser entendible la palabra. Ahora, ¿en qué momento practicar el hablar en lenguas? En todo momento, amados hermanos, no solamente en un devocional, en tus tiempos de oración, sino también cuando estás congregando junto con los hermanos. Parece contradictorio, pero voy a explicar. Cuando el apóstol Pablo dice que prefiero hablar 5 palabras que se entiendan a 10,000 palabras que no me van a entender, es porque él está dirigiendo la reunión. Y si hay más personas que dirigen la reunión y van a hablar en lenguas, hablen en turnos, pero que haya intérprete. Pero si no hay intérprete, mejor no hablen en lenguas. Sin embargo, las personas que no están dirigiendo, que participan del culto, en ese momento de administración, en ese momento que es cuando todos deben orar, en ese momento, hermano, tengamos la libertad de hablar en lenguas, porque es para edificación propia. Nadie debería estar oyéndote porque es momento de que todos deben estar orando. Son recomendaciones del apóstol Pablo para poder mantener un orden y pueda haber edificación y no confusión. Amados hermanos, el hablar en lenguas es una señal de que una persona haya sido bautizada en el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias con el Señor, experiencias con el Espíritu Santo, pero no todos se atreven a ejercitar el don de lenguas, pero es la mayor señal. La Biblia no habla de que caerse al piso sea una señal del Espíritu Santo. Tampoco llorar es una señal del Espíritu Santo. Aplaudir no es una señal de haber sido llenos y bautizados en el Espíritu Santo. Sin embargo, el hablar en lenguas sí es una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y me gustaría mostrarles algunos pasajes de la Biblia. En Hechos capítulo 10, desde el versículo 44 al 46, Pedro está en la casa de Cornelio. Y mientras Pedro está compartiendo el Evangelio, describe la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre todas las personas que oían el discurso. Los judíos fieles de la circuncisión se asombraron de que también ellos como gentiles también reciban el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 6, dice la palabra: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amados hermanos, y cómo no olvidar lo que sucede en Hechos capítulo 2, más conocido como el día de Pentecostés, donde la mayor señal de que habían recibido del Espíritu Santo, habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo, fue el hablar en lenguas. Es la mayor señal que una persona ha sido llena. Por lo tanto, debemos ejercitar y practicar el don de lenguas. Amado hermano, si tú eres hijo de Dios y ya tuviste experiencias con el Espíritu Santo, ejercita y practica el hablar en otras lenguas. No olvides, tu entendimiento va a quedar sin fruto. No vas a entender porque es tu espíritu quien es edificado. El hablar en lenguas no debe estar sujeto a un éxtasis, a un momento pleno de oración, de que la palabra el día de hoy estuvo muy profunda, el tiempo de la oración y el avance estuvo tan poderoso que sentí el hablar en lenguas. No, amados hermanos, el hablar en otras lenguas, el ser lleno del Espíritu Santo, pero sobre todo el hablar en otras lenguas es característica de un hijo de Dios, de un creyente que experimentaba el Espíritu Santo. Y en este capítulo 14, de 1 de Corintios, en el versículo 32, dice la palabra:
y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por lo tanto, el hablar en lenguas no es una posesión del Espíritu Santo, no es haber perdido el conocimiento y el Espíritu Santo empieza a controlar tu vida sin tu consentimiento. El Espíritu está sujeto a ti, el hablar en lenguas está sujeto a ti, puedes controlar y dominarlo. Amén, amado hermano, te animo que puedas practicarlo, ejercitarlo. No te preocupes si no estás entendiendo, no te preocupes si son muy pocas palabras, pues es como un niño, como un recién nacido. Al inicio no tiene un amplio vocabulario, pero ya empieza a balbucear una sola palabra, 2 palabras. Atrévete ahora mismo a ejercitar y a hablar en lenguas. Aprovecha los tiempos de oración con los hermanos para que allí también puedas ejercitar el hablar en otras lenguas, pero no tengas miedo, es una gran señal de haber recibido el Espíritu Santo. Amén. Si lo crees, hermano, da un fuerte amén y di: Señor, yo también quiero. Enséñame a hablar en lenguas. Dame la osadía de hablar en otras lenguas. Que mi espíritu pueda ser edificado. Amado hermano, cuando no tengas nada que orar, cuando tu mente esté bloqueada y no sepas cómo iniciar un tiempo de oración, un tiempo de devocional, estás tan cargado que no salen las palabras, habla en lenguas y que tu espíritu empiece a ser edificado. Luego saldrán las palabras. Amén. Y por último, hermano, no quisiera terminar este devocional sin mencionar lo que dice 1 Corintios 14, versículo 34. Dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que callen en las congregaciones, se está refiriendo a la autoridad, pues la autoridad fue dada al hombre. La cabeza del hogar es el hombre, y lo mismo en la congregación, quien toma la dirección es el hombre. El propio apóstol Pablo en el capítulo 11 de el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 11 mencionó de que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Jesucristo. ¿Y cuándo es que todo funciona y fluye? Cuando estamos conectados a la cabeza. Entonces, si el propio varón no está sujeto a la cabeza que es Jesucristo, entonces no va a funcionar nada. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay sujeción. Si el propio varón no está sujeto a su cabeza que es Jesucristo, ¿cómo va a esperar que su mujer esté sujeta? Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que callen las mujeres, no está hablando de que no oren, de que no compartan palabra, está hablando de gobierno, de dirección. Pues sería muy contradictorio porque el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Y ahora no vamos a hablar del tema del velo, pues ya se habló en el devocional del capítulo 11. Pero vemos que en este versículo el apóstol Pablo no está diciendo que está prohibido a la mujer orar o profetizar. Al contrario, está diciendo que cuando la mujer ora y profetiza, ¿se dan cuenta, hermanos? El apóstol Pablo está mencionando de que la mujer sí ora y también profetiza. Por lo tanto, ¿las mujeres pueden orar, profetizar, compartir palabra en público? Claro que sí. La palabra misma muestra en Hechos capítulo 21, desde el versículo 8 al 9, que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Por lo tanto, la mujer debe participar, orar, compartir palabra, profetizar. Cuando la palabra habla de que la mujer calle, se refiere a ejercer autoridad sobre el varón. Ejercer autoridad sobre temas doctrinales, direccionales. Y nosotros como congregación trabajamos de esa manera. Quien está a cargo de toda la dirección de una iglesia local es el varón, es el pastor, y la esposa del pastor está junto con él. La esposa del pastor en nuestra congregación está con las hermanas, consolidando hermanas y edificando las células de niños, reuniéndose con las líderes de niños. Amén, amados hermanos. Por lo tanto, que este capítulo pueda ser para mucha edificación, pues el único objetivo del apóstol Pablo es aclarar que el hablar en lenguas es para edificación de la iglesia, y la mujer también edifica a la iglesia. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes y todos funcionamos. Amén, amado hermano. Que este devocional sea de mucha bendición, de mucha vida, para tu familia. Si te has distraído, vuelve a escucharlo, por favor. No te pierdas el devocional del próximo capítulo. Que Dios te bendiga.